públicas y servicios generales como tal, no pueden realizarlo como tal porque hay un conflicto de interés que se va a tener ahí, ¿de acuerdo? Es parte, de hecho, más adelante que nos señala como parte de las obligaciones de estas deberes de abstenernos a realizar este tipo de contrataciones, ¿de acuerdo? Ahí me van escuchando, me van siguiendo. Sí, es correcto. Sí, es correcto. ¿Sí? ¿Sí? Iván. Gracias. Iván. Perdón, referente al tema anterior, que el regidor no presenta su informe y es una falta no grave, ¿qué procede como órgano interno? ¿Nada más se le percibe? Yo le escucho entrecortado, compañero. ¿Lo puede escribir, por A favor? ver, Y ahí ya no escucho nada. Que si en el caso del regidor, que sí que le aplicaba, que si solamente era una amonestación. Pues la primera va a ser una amonestación, pero acuérdense que tenemos diferentes tipos de sanciones. Ahí, justamente, primero estamos hablando de faltas administrativas no graves. Entonces, conforme la investigación que se vaya a realizar, justamente puede que puedan haber unas acumulativas. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? La primera ya decíamos que va a ser sí o sí la parte de la amonestación, pero ¿cuál otro les había dicho que tenemos como parte justamente de este tipo de sanciones que se llegan a contemplar como parte de la Constitución? Les dije al principio, cuando iniciamos de la clase, ¿cuáles fueron todas las sanciones que yo les comenté? Las no graves es amonestación, inhabilitación, dependiendo de la pena. Dependiendo de la gravedad y Así es. dependiendo también de la forma en que haya sido reiterativo y dependiendo también justamente de si haya un daño patrimonial. Entonces, atendiendo eso es cómo se hace la calificación. Entonces, si en principio a lo mejor no se deja justamente al regidor que le realicen esta supervisión, porque a lo mejor no permite la entrada, porque a lo mejor no permite que se entreguen los documentos, porque a lo mejor justamente llega a haber pues ciertos tipos de acciones o tratos que no permiten que puedan llegar a hacer una correcta fiscalización, entonces vamos a tener que, si a lo mejor justamente es la parte que inicialmente van teniendo, primero a lo mejor seguramente va a ser la amonestación, pero ¿qué sucede si a lo mejor lo hizo de manera trimestral? Tendrían que hacerlo. Y a lo mejor ya vamos a la siguiente, la que tenemos que hacer, o tenemos que hacer la anual. Ya es una forma reiterativa en la que entonces se está cometiendo, porque no se permite hacer esta fiscalización. Entonces ya no tenemos la amonestación, ya tenemos que, podemos entrar a la parte de la suspensión o la destitución como tal, ¿de acuerdo? Eso es por señalar algunos, pero siempre sí o sí van a iniciar, y sobre todo cuando son de carácter no grave, vamos a iniciar con la parte de la amonestación, porque hasta ese momento no se ha encontrado que existan irregularidades, porque lo que sucede es que todavía no se ha revisado, porque no facilitan los documentos, porque a lo mejor no permiten la entrada tal cual a la institución. Entonces, hasta ahí, justamente en el primer llamamiento, tenemos que sería la amonestación, aunque no da lugar a que más adelante puedan llegar a incrementarse la sanción, dependiendo justamente lo reiterativo y justamente a lo mejor aquellas faltas que pudiesen llegar a encontrarse como tal una vez que ya se permita, pues digamos, esta fiscalización. Raciel. Sí, pues que es partiendo de cómo parte en este caso el hecho, ¿no? El acto, cómo se da. Por ejemplo, si el regidor tiene una obligación constitucional de presentar de manera trimestral o de manera anual su informe de labores, en este caso es una obligación, no es como la connotación del podrán, deberán informar, y te dice informar ante el órgano colegiado. Me imagino que en la parte de allá de Morelos, con la compañera Yuriana, que establece su propia normativa, que deberán de informar ante el órgano colegiado o ante el cabildo, lo que es integrar el órgano deliberante de toma de decisiones, informar en este caso las acciones realizadas por parte del regidor. Sin embargo, si se diera el supuesto en el cual no le permitieran realizar el informe correspondiente, pues el mismo regidor tendría que agotar por principio de buena fe todas las acciones tendientes para poder informar. Si en este caso en cabildo o en sesión de cabildo no le permiten, en este caso queda en las actas correspondientes las acciones que quiso hacer el regidor, y en caso de no permitirle el uso de la voz o coartarle el uso de la voz, tendría que hablar de informar de manera directa al titular del órgano de control para el deslinde de responsabilidades, porque ya no es una cuestión meramente del regidor o el servidor público de elección popular, ya sería de un tercero que no le permite realizar o ejecutar esa obligación constitucional.
No sé si me da a entender. Es que sí pasa, ¿eh? Ya no sé si Sí nos pasa. preguntó, se preguntó usted mismo. No, de hecho explico porque sí es muy recurrente que eso suceda, pues de que no le permitan, en este caso al servidor público de elección popular, por cuestión política, presentar el informe de labores. Si no le permiten, pues tiene que realizar las acciones tendientes a poder realizarlas, pues, y darle vista al órgano interno de control para que haga el deslinde de responsabilidades, pues contestando en este caso a lo que pudiera suceder, la hipótesis que marca la compañera Yuriana, pues. Eso, bueno, en mi caso eso yo haría, pues. A ver cuántos tengo aquí. Bien, ¿los demás me van escuchando si nos van siguiendo? Sí, Sí, es correcto. sí. Sí nos va siguiendo, sí nos escuchó usted que hizo la pregunta inicial. No sé si ahí me escucha bien. Sí, sí se escucha ahí. Gracias. Sí, mi pregunta iba en el sentido de si era solamente al ser una falta no grave, no existía como tal una sanción. Entiendo que al ser no grave, pues no existe como tal, pero mencionaba usted la parte de lo reiterativo y me gustaría saber si hay dentro de la Ley General de Responsabilidades el fundamento para esa reiteración que se pueda convertir en una sanción. Sí, ahorita se los voy a dar. Justamente vamos a hablar de esta parte en lo que sucede. Hay una parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que nos habla de hacer actos reiterativos y también hay otro apartado en el que sucede justamente, ya lo vamos a hablar más adelante, pero qué sucede en esta parte, a lo mejor también poniendo como ejemplo de las personas morales que pueden llegar a cooperar, entonces las amonestaciones, cómo pueden llegar, digamos, a ser menores. ¿De acuerdo? Eso ahorita se los voy a dar en un momento. Muchas gracias por estar atenta, gracias. Sí, perdóneme, es que hace un momento yo no lo escuchaba bien, como que se escuchó un poco entrecortado, pero también yo les digo, pues al final son medios, entonces por eso les estoy de manera continua preguntando. Le agradezco mucho. Bien, entonces, bueno, ahí van siguiéndome todos. Sí. Sí, Bien, ahora vamos a tener en la pantalla justamente estas faltas administrativas, perdón, estas faltas administrativas graves como tal, ¿de acuerdo? Las intento como clasificar para que me vayan entendiendo un poco este desglose que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que señalábamos desde el principio, cuando les hablaba del fundamento constitucional, que estas faltas administrativas graves entonces van a ser investigadas y van a ser sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación, por los órganos internos de control o bien por los homólogos como tal, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener que justamente, por los homólogos, me refiriéndome a la parte de las entidades federativas como tal, ¿de acuerdo? Y van a ser entonces resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Vamos a ver más adelante que entonces también el tribunal, cuando recibe precisamente este informe de presunta responsabilidad administrativa que se haya realizado como tal por las presuntas comisiones de ciertas infracciones administrativas, vamos a tener que van a hacer la calificación, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, esa parte la vamos a ver en el procedimiento como tal. Entonces, vamos a tener que las faltas administrativas que van a ser entonces en su carácter grave se van a encontrar previstas justamente en el capítulo 2, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de esta parte del capítulo 2 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y vamos a tener una serie de listados justamente de las que nos van a señalar de estas faltas, de esta categoría como tal. Tenemos muchas que como tal cual podemos ir desglosando, les voy preguntando algunas ahorita, para que ustedes puedan ir haciendo esta distinción, ¿de acuerdo? Esta parte que podemos ir, digamos, distinguiendo para que lo vayan entendiendo mejor. Yurian, perdón, tiene la mano levantada. Sí, no, ya ahorita con esta diapositiva ya me queda claro. Acuérdense que las diapositivas acciones. son de ustedes, ¿eh? Esas se las van a compartir a ustedes. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, tenemos justamente entre varios de ellos la parte de, por ejemplo, el cohecho. ¿Qué se acuerdan que es el cohecho? ¿Qué era el cohecho? Es el que obtenga un beneficio a pesar de su empleo, cargo, comisión, ¿no?
El cohecho vamos a entender lo que se pueden dar de diversas formas. Puede ser justamente, a lo mejor, el exigir, puede llegar a ser la parte de aceptar, el llegar a obtener como tal, o que pretenda, en su caso a lo mejor y no lo llegó a materializar, pero que se pretenda obtener entonces por sí o a través de terceros, es decir, que puede llegar a ser también a través de cónyuges, en su caso, o parientes consanguíneos o por afinidad, justamente pues ciertos beneficios, ¿de acuerdo? Ya llámense que pueden ser dinero, pueden llegar a ser valores, pueden llegar a ser bienes, pueden llegar también en su caso, llegar a ser carácter, a lo mejor muebles, servicios, para sí o entonces también justamente para aquellas personas que les mencioné que ya tenemos que puede ser el cónyuge, los parientes, los consanguíneos o inclusive por afinidad. Esto volvemos a entender entonces como el cohecho, perdón. Entonces, ahora, ¿qué vamos a entender de diferencia con el peculado? ¿Cuál es el peculado? Que aquí se apropia de los bienes que como tal son del Estado, que como por Y que ejemplo, pueden ser para sí mismo, puede ser entonces para el cónyuge, puede de igual forma ser para el consanguíneo o para los parientes que sean en su caso también por afinidad de estos recursos públicos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta parte del cohecho y del peculado, esta distinción justamente de qué es cada uno de ellos y que son muy recurrentes y que de alguna u otra manera, de manera continua, lo estamos escuchando, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tener, entre otras clasificaciones, justamente, ¿cuál les aparece ahí? La parte del desvío de recursos públicos como tal. Esta parte de desvíos de recursos públicos los vamos a entender como, digamos, esta asignación o este desvío de los recursos públicos y justamente va a ser el otorgamiento o la autorización entonces para el servidor público o en su caso para otros del pago justamente de una remuneración, ¿de acuerdo? En contravención justamente de los tabuladores o bien de esta autorización para otorgar a lo mejor ciertos tipos de, pues de acciones que puedan llegar a favorecer, por ejemplo, el pago de las jubilaciones, el pago justamente de las pensiones, de los préstamos, es decir, que al final del día no correspondían conforme a la gestión que se estaba realizando, no correspondía conforme a derecho, pero que al final del día se hizo entonces un desvío de los recursos públicos como tal. Bien, ¿me van entendiendo ahí? ¿Me van escuchando? Sí. Bien, Sí, es correcto. tenemos el siguiente punto que es la parte de la utilización indebida de la información, ¿de acuerdo? Esto es muy recurrente justamente y sobre todo lo vemos en muchas áreas, por supuesto, pero lo vemos mucho de forma muy recurrente en la parte de las contrataciones. ¿Por qué? Porque precisamente interesa, porque llegan a haber intereses particulares para tal, ¿de acuerdo? Ya sean particulares para el servidor público o precisamente para el proveedor del servicio o de aquellos pues bienes que se están entregando como tal. Entonces, esta utilización que va a ser indebida de la información va a implicar entonces el adquirir por sí o a través de terceros bienes inmuebles, pueden llegar también a ser muebles y valores, ¿de acuerdo? Para obtener entonces cualquier tipo de beneficio, para mejorar entonces al final del día el tema de la calidad como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esta utilización indebida de la información al final del día va a llegar al objetivo de obtener un beneficio propio, que es justamente la parte de lo que hablábamos ayer, la parte de la corrupción, que la corrupción la entendíamos esta parte de un beneficio propio. ¿Bien? Bueno. Sí, ya lo dejamos de escuchar. No, ahí yo, ¿me escuchan? Sí, 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 lo escucho. Bien, ahora, es que luego se escucha, pero bueno. Abuso de funciones. ¿Qué entendemos por esta parte del abuso de funciones? ¿Qué lo entienden? Pues que un servidor público se vale de sus atribuciones para obtener algo. Esa es una parte justamente de lo que implica la parte del abuso de las funciones, pero también puede ser, a usted a lo que se refiere es cuando yo de mis funciones me aprovecho porque precisamente las hago valer más allá de las funciones que yo puedo llegar a tener, pero también justamente puede entenderse
el ejercer o pretender justamente realizar cierto tipo de funciones que no tengo conferidos como tal, pero que al final del día todo se va a deducir en qué, en tener un beneficio propio, ¿de acuerdo? Que pueda ser entonces para el particular, que pueda llegar, y para el particular me refiero al servidor público como tal, que pueda llegar también para ser el cónyuge o los parientes de los que hemos estado hablando. Por ejemplo, ya sabemos, el consanguíneo o estos familiares que se lleguen a tener inclusive por afinidad. Entonces, siempre todo esto va a ir justamente concatenado a tener un beneficio como tal, ya sea propio o a través justamente de los familiares más cercanos que les he estado mencionando. Erika López. Sí, muchas gracias. Bueno, también en abuso de funciones lo entiendo como que en ejercicio de las funciones, válgame la redundancia, causen alguna afectación a una persona, ya sea a otro servidor público o a un tercero. Por ejemplo. Bueno, yo he visto que se da muchísimo cuando hay jefes que ejercen violencia laboral o presionan demasiado a sus subordinados, poniéndoles muchísimo trabajo para agotarlos, bueno, con la intención de quitarles sus empleos, sus bases Y obtener esa base, obtener esos puestos precisamente para alguien los más. funcionarios que llegan precisamente Ujú. parte de la estructura, que lo entendemos en la parte laboral como hostigamiento laboral, pero en esta parte lo tenemos entonces como el abuso de funciones. ¿Sí me escucho ahí? ¿Los demás? Sí, 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 sí. sí, gracias. Bien. Erika participó, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Erika. Bien, ahí me van escuchando, me van siguiendo todos, ¿verdad? Todo bien, gracias. Bien, ahora tenemos el siguiente que va a ser la actuación bajo conflicto de intereses. Esta parte justamente va a implicar entonces la intervención de su cargo en la atención, en la tramitación o en la resolución de justo asuntos en los que tenga un conflicto tal cual de intereses. Entonces vamos a tener que justamente cuando a lo mejor no podamos atenderlo porque tenemos un conflicto como tal, vamos a tener que nosotros tenemos que darle conocimiento al superior jerárquico, ¿de acuerdo? Para que entonces él en el término de 48 horas, perdón, más bien nosotros los servidores públicos podamos excusarnos en un máximo de 48 horas para que entonces precisamente nos puedan llegar, por lo menos en cuanto a ese actuar, a remover, porque estamos teniendo un conflicto y entonces así yo evito a futuro poder justamente tener una falta administrativa en su carácter grave, ¿de acuerdo? ¿Me entendieron esta parte de actuación bajo conflicto de intereses? Sí. Sí. Ahora, siguiente punto va a ser muy lógico, que es la parte de la contratación indebida por parte del servidor público, porque justamente esta parte de la autorización, pues de una contratación como tal pública, ¿por qué? Porque en principio, en general, pues no pueda llegar a realizar una contratación, porque ya sea que se encuentre impedido o en su caso que llegue a lo mejor estar inhabilitado, ¿de acuerdo? Por realizar a lo mejor algún tipo de contrataciones en entes públicos o a lo mejor porque llegó a incumplir de forma previa anteriormente alguno de los señalamientos en el contrato. Entonces, ¿qué sucede? Si no cumplieron justamente con la prestación de los servicios o la entrega de los bienes, pues posterior a que se les hace esta investigación, son inhabilitados. Entonces, ¿qué es lo que sucede regularmente? Lo que recurren es que pues digamos, los proveedores como tal hacen el cambio de la razón social y vuelven a participar, ¿de acuerdo? Pero ahora también justamente sucede esta parte que les decía, los que han estado precisamente, los que lleguen a estar ahorita, no sé quiénes de ustedes, pero los que están en contrataciones saben que justamente cuando compañeros llegan a dejar el empleo como tal, que hacen su entrega, su acta de entrega, vamos a tener que ellos no pueden participar durante el término de un año, porque es lo que tienen justamente pues aquellas personas que hemos estado en la parte de estructura, en la parte de las contrataciones, que tenemos esta prohibición cuando menos de un año de participar en las contrataciones de forma directa. ¿Por qué? Porque justamente sería como una contratación indebida por parte del servidor público, porque tenemos conocimiento, cierta información que es privilegiada y que por supuesto nos puede llegar a favorecer cuando nosotros participemos en un proceso de contratación. No alcanzó el nombre, perdón, no le he dicho nada porque no alcanzó el nombre. Sí, Cuitláhuac Sánchez, gracias. Yo tengo una pregunta. Hay un directorio de proveedores sancionados
que justamente cuando vamos a hacer una contratación lo consultamos, pero hay como una sublista de proveedores que se amparan para no aparecer en ese directorio de proveedores sancionados, que están sancionados, pero obtienen un amparo para no aparecer en ese listado. Aparecen de repente bueno, uno los busca en el diario oficial, pero... Es lo que le iba a decir, pues en el diario oficial salen regularmente cada semana todos los que están inhabilitados. Exactamente, pero tiene uno que tener mucha suerte para encontrarlos porque pues uno no está, bueno, sí, más o menos está uno al pendiente del diario oficial, pero la inhabilitación pudo haber caído en algún momento y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces, sí, uno lo busca en el diario oficial, pero también en el directorio de proveedores sancionados, pero aparecen en ese otro listado. ¿Hasta dónde nos alcanza como servidores públicos esta, digamos, esta búsqueda o digamos esta falta administrativa por no haberlo encontrado en el directorio de proveedores sancionados, pero que está en esa sublista que no es pública? ¿Y por qué ustedes no han llegado a solicitar justamente esa lista? O sea, porque entiendo que el amparo es para efectos de que no se publique. Sí, exactamente, para que no se publique, Para que pero... se publique y que no sea pública como tal. Entonces, que a lo mejor por un tema de imagen justamente no les pueda llegar también a ellos a afectar. Así es, pero sí existe esa sublista. Eso sí, me queda claro que sí existe, pero hay que pedir un registro especial y creo que lo tiene que hacer el titular de la dependencia y bueno, es un poco engorroso esto. ¿Hasta Lo dónde tiene que realizar justamente dependiendo en qué tipo de institución esté trabajando, pero ya sea el titular, puede realizarlo también. Pues es que puede realizarlo aquella persona que esté justamente señalada para firmar los contratos. A lo mejor puede ser, por ejemplo, en el caso de las delegaciones, los que aparecen como los subdelegados, pueden ser los jefes de los departamentos también para llegar a solicitarlo. Ok, va. Gracias. Ahí sí le contesté la pregunta ahí o se quedó con la duda, porque creo que iba también preguntando en esta parte de qué pasaba si no encontrábamos entonces esta lista como tal. Exactamente, ¿hasta dónde nos puede afectar no haberlo encontrado en el directorio público, pero no haberlo podido encontrar Les tampoco? puede llegar a afectar hasta el momento en el que no hayan agotado a lo mejor las instancias para poder solicitarlo. Es decir, que a lo mejor ustedes o las personas que sean los titulares, si lo requieran, ya sea por los correos electrónicos certificados, a lo mejor mediante un oficio, y entonces yo me deslindo de la responsabilidad, yo ya te la solicité y tú en el término señalado no me contestaste. Yo con eso me deslindo de responsabilidades, porque si no está siendo público y tampoco me brindas la información, yo ya no tengo más forma de tener conocimiento como tal, y como tal, pues no existe digamos, pues una responsabilidad. A mi forma de ver, no creo que hubiese una responsabilidad siempre y cuando ustedes lo justificaran y se ampararan justamente con estos documentos. De acuerdo, gracias. Graciel. Nada más complementando el tema ahí para el compañero Cuitláhuac. Hay un sistema nacional, hay una plataforma digital nacional en el cual se empieza a alimentar de las entidades federativas, en el cual quienes fueron sancionados en su momento o quienes están sancionados pues en una entidad federativa o nacional, ¿no? Todos se registran en esa plataforma nacional y en el cual el Sistema Nacional Anticorrupción es el que tiene el manejo. En este caso, las entidades federativas que tienen esa plataforma estatal, si no se encuentran ahí y si va a haber una contratación, por ejemplo, de un proveedor nacional y pues tú no tienes esa información, lo prudente y lo debido es hacer la solicitud formal al sistema, a la Secretaría Ejecutiva Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual que si dentro de sus registros existe un proveedor sancionado tal y ellos te tienen que contestar. Si en la contestación te dicen que no, ese es el documento idóneo para decir que se hizo la búsqueda exhaustiva. En caso de que exista un proveedor sancionado, pues te lo van a contestar y con eso pues ya se expide la constancia mediante el cual, porque al final de cuentas la constancia la emite la misma plataforma, no es el acreditado el órgano interno de control. Con eso se pudiera dar vista en el cual ese proveedor se encuentra sancionado, porque al cumplir los requisitos dice un escrito dirigido al órgano interno de control donde dice que bajo protesta de decir verdad, el proveedor no se encuentra sancionado para contrataciones. Y si ellos dicen eso
y se encuentra sancionado, pues es una violación al principio de buena fe. De acuerdo, gracias. ¿Podríamos simplemente con esa manifestación bajo protesta decir verdad? Si yo, digamos, no tengo acceso a ese listado de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción que acabas de comentar, quizá con la pura manifestación bajo protesta decir verdad, ¿podríamos nosotros solventarlo? No, de hecho, la plataforma nacional es totalmente libre. De hecho, ustedes se pueden, plataforma nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, se meten y pueden hacer la búsqueda. Y en caso de que no les arrojen, pudieran mandar el oficio. Con eso, yo como abogado diría, con ese es el documento idóneo donde hicieron la búsqueda exhaustiva en el cual ustedes se deslindan. De acuerdo, gracias. Ahora, el Sistema Nacional de Anticorrupción, justamente cada cuánto hace su plan anual. Cada año. Cada año en el mes de noviembre. Uh-huh. Pero entonces, justo lo que decían, acuérdense que justamente cuando hablamos de la parte fiscalizadora, tenemos lo que decía Raciel, el Sistema Nacional de Anticorrupción, y tendríamos también que informa, lo englobaría que la Fiscalía. ¿Cuál es la Fiscalía? La fiscal, no como especializada de combate a la corrupción, ¿no? En la Fiscalía. Sí. Anticorrupción. Fiscalía especializada en combate a la corrupción como tal, y el Sistema Nacional de Anticorrupción que tenemos justamente como la parte que integra, entonces, también teniendo justamente la parte de la Auditoría Superior de la Federación, todo lo que engloba tal cual la parte de la fiscalización, entre otros, ¿de acuerdo? Por mencionar justamente aquellos más sonados como tal. Pero yo comparto la parte justamente que señala Raciel, no lo dejen solamente a la parte de la manifestación bajo protesta de decir verdad, porque yo creo que sí hay que hacerlo de forma exhaustiva, solicitarlo y se deslindan responsabilidades. Ya si no me contestaron, yo mandé, yo aquí tengo, me acuso de que precisamente lo solicité como tal, no me dieron contestación. Entonces, así se deslindan de responsabilidades y justamente hablando de esta parte que entonces ya son faltas administrativas graves como tal. Y que acuérdense que aparte teníamos que en las faltas administrativas no graves era que justamente aquello que no tuviéramos información, nosotros hay que hacerlo de conocimiento. Entonces, en su caso, entonces también para no cometer una grave, si ustedes no tienen esa información y para poderse amparar, también hay que manifestarlo de que precisamente no contaban con esos elementos. No sé si me expliqué en esa parte. Sí, está perfecto, gracias. De hecho, un tip muy bueno sería, todas las entidades federativas tienen su Secretaría Ejecutiva de Estatal Anticorrupción. Ellos tienen manejo a la base de datos nacional. Pudieran pedirlo de manera directa a la Secretaría Ejecutiva y ellos les pueden contestar. En caso de, independientemente que hicieran la búsqueda a la plataforma y no les arroja, porque los únicos que tienen acceso, bueno, todo individuo tiene acceso, pero los titulares de los órganos internos de control tienen un acceso directo con su usuario y contraseña que tienen registrados hasta el mismo sistema. Entonces, lo ideal sería, si hacen la búsqueda exhaustiva y no se quedan conforme, hacer la solicitud formal a la Secretaría Ejecutiva en el cual les contesten. En el caso de no contestarles, pues ya la omisión sería la propia Secretaría Ejecutiva y ustedes se pueden amparar con el documento en el cual solicitaron información debida para poder agotar ese procedimiento, no vaya para buscar si se encuentra o no sancionado. ¿Y nuestro canal puede ser precisamente nuestro órgano interno de control? Es correcto. Es correcto. Okay, gracias. Bien. ¿Qué hora es? ¿Me regalan la hora, por favor? 9:50. Bien. Entonces, acuérdense en cuál quedamos. El último que vimos fue la actuación justamente bajo conflictos de intereses. Bueno, que eso ya lo hablamos ahorita. Vamos a ver el día de mañana los que sí ven y justamente vamos a ver la parte de la prescripción y vamos a ver los que nos faltan, que serían la parte de los particulares como tal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa justamente con aquellos que generalmente pasa con la parte de los proveedores? ¿Cómo es que pueden llegar, digamos, a reducir la parte de las sanciones que lleguen a tener, que solamente son bajo ciertos supuestos como tal, pero bueno, mañana vamos a ver esta parte, ¿de acuerdo? Sí, nada más como aclaración, nos quedamos en el de contratación indebida. Contratación indebida, ok. Es correcto. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes que sí me van siguiendo.